¿Qué significa? ¿Qué es exactamente? Bueno, en esencia son piedras en la vesícula. Piedras, cálculos, a lo que le llamamos cálculos normalmente. Ahora vamos a hablar sobre la salud pública y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Lenny Pérez Martínez, médico internista, y con él hablamos de la litiasis vesicular en pacientes diabéticos y con obesidad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenida, exitosa. Buenas noches. Buenas noches. Litiasis vesicular. ¿Qué significa? ¿Qué es exactamente? Bueno, en esencia son piedras en la vesícula. Piedras, cálculos, a lo que le llamamos cálculos normalmente. Sí. Ya, es un nombre mucho más médico, litiasis. Claro, litiasis, bueno, viene, el término tiene su origen en una lengua antigua. Litos significa piedra. En esencia es lo mismo. Ya. ¿Y esto cómo impacta en pacientes diabéticos y obesos? Sí, bueno, este es un tema importante en el diabético y en el obeso desde varios puntos de vista. Primero, aunque no se conoce todo sobre cómo se forman estas piedras, estos cálculos, bueno, pues sí sabemos que es necesario que haya una sobresaturación de colesterol en la bilis. La vesícula normalmente es como una bolsa. Ella retiene en su interior las sales biliares que son necesarias para procesar las grasas que comemos, que están en muchísimos alimentos, especialmente en las carnes, ¿sí? Entonces acá hace mucha falta las sales biliares. ¿Qué ocurre? La vesícula, el hígado produce las sales biliares y la vesícula lo reserva para cuando hace falta. Pero ese tiempo que las sales biliares están ahí en ese líquido, ¿sí? También hay colesterol. O sea, las sales biliares en esencia, o sea, la mayor parte es colesterol. Hay varios componentes de la parte forme, perdón. La mayor parte es agua. Pero además de esto tiene algunas sales y tiene colesterol, ¿sí? Lecitina, tiene otros componentes. Pero cuando hay mucho colesterol, se sobresatura, bueno, pues este colesterol precipita, cae hacia el fondo en forma de microcristales que se van uniendo y forman una piedra. Esto ocurre precisamente con más frecuencia y es más probable en el paciente obeso, en el paciente con trastornos del colesterol, hipercolesterolemia, y en los pacientes diabéticos ocurre con mucha más frecuencia. Desde ese ángulo ya es muy importante. Significa que todo paciente obeso, diabético, con trastornos de los lípidos, como el colesterol y los triglicéridos, está en riesgo de padecer de cálculos, piedras en la vesícula. Entonces, otro elemento a tener en cuenta es que en los pacientes diabéticos, por ejemplo, las complicaciones son más frecuentes y probables, porque es un paciente que tiene trastornos de la inmunidad. Ahora, no solo en el diabético, quiero mencionar otras patologías en las que también se enferma, o sea, las complicaciones son más probables y por desgracia pasan desapercibidas con mayor probabilidad también, porque los síntomas son vagos, inespecíficos. Si en una persona sana, joven y fuerte como usted, no lo quiera Dios, tiene un cálculo en la vesícula y ese cálculo inflama la vesícula por un proceso que ocurre, pues rápidamente en una persona joven y fuerte aparece fiebre, un dolor localizado rápidamente y que va a la espalda. Entonces el paciente, bueno, acude al médico y el médico lo detecta fácilmente. Pero en el diabético, en el anciano, en el alcohólico, también pasa en el obeso, en los pacientes que usan corticoides, que sufren de inmunosupresión. Bueno, pues estos pacientes con más frecuencia lo que tienen es falta de apetito, anorexia le llamamos, náuseas. Puede tener el dolor y no estar tan bien localizado como pasa en el paciente común. Entonces, esta es otra importancia que tiene y otro elemento a tener en cuenta el paciente diabético. Por eso, bueno, pues les invitamos a todos los pacientes con estas características a que tengan presente que desde el miércoles estamos estamos trabajando ya hace varias semanas, pero desde el miércoles estamos en campaña, incluyendo a los pacientes diabéticos, a los pacientes obesos y con otras patologías, o que ya tengan una enfermedad conocida de cálculos en la vesícula. Los invitamos a nuestro consultorio. Ahí vamos a estar trabajando tanto el doctor Torres, cirujano oncólogo también, y voy a estar trabajando yo con los pacientes, porque es un trabajo realmente, digamos, que requiere muchas veces de más de un especialista. Se mira desde distintos enfoques. Disponemos de nutricionistas y demás. Entonces pueden encontrarnos en Avenida Arenales, 1912. El consultorio es número 501. Y también pueden contactarnos, o sea, sacar su cita al número 924-959-185. Repito, 924-959-185. Y ya saben dónde pueden encontrarnos. ¿Y qué complicaciones puede haber, doctor, si esto no se detecta a tiempo? Como usted ya lo ha mencionado, es más complejo en pacientes con obesidad o con diabetes. Sí, bueno, si no se detecta,
A veces el cálculo está por mucho tiempo y no da síntomas y no pasa nada. Y en muchos pacientes no pasa nada. Pero en algunos pacientes, especialmente estos que hemos comentado, ocurre que ese cálculo bloquea la salida de ese líquido de la sal, donde están las sales biliares. Y cuando la bloquea, eso trae como consecuencia que la vesícula se empieza a llenar, se pone a represión. Y esa tensión en las paredes, esa represión, compromete el flujo sanguíneo correcto. Y eso hace que la vesícula, además hay una respuesta inflamatoria, ¿sí? Se inflama la vesícula, eso le llamamos colecistitis. Esa es una complicación muy frecuente, es por la que atendemos a muchísimos pacientes en este sentido. Y es, digamos, aunque es preocupante, hay otras mucho más preocupantes. Por poner algunos ejemplos, la colangitis ascendente, que con mucha frecuencia está relacionada con cálculos que salen de la vesícula y se traban en otro conducto donde no deberían. No voy a entrar en una anatomía compleja, pero cuando eso ocurre, el paciente se pone amarillo. Y estoy seguro que muchos pacientes lo están pensando. Yo estuve así. Se pone amarillo, con mucha fiebre, gran dolor, decaimiento, muchas ganas de vomitar. Esto es una colangitis ascendente y es un cuadro grave. Y doctor, ¿y cuándo un tema de litiasis vesicular puede no ser intervenido quirúrgicamente? Bien, de forma general, la litiasis vesicular que da síntomas debe ser intervenida. Eso es ¿Quirúrgicamente siempre? Sí, es que realmente no hay una solución, otra solución que no sea quirúrgica. Podemos poner algunos tratamientos, aliviar al paciente, pero esto muchas veces lo que hace es que se convierte en una colecistitis crónica en lugar de resolver el problema. Y estos mitos de las hierbitas, porque, bueno, se menciona, entre comillas, en la medicina natural, existen algunas bebidas, brebajes, chancapiedra, etcétera, Sí. y muchas personas lo toman como cierto y piensan que ya bebiendo ese tipo de hierbas o remedios van a curarse Claro. de esta litiasis. A ver, yo no desprecio el conocimiento en ninguna de sus formas. Puedo Correcto. compartirlo o no compartirlo, Correcto. pero no lo desprecio. Es una forma de aproximarse al conocimiento. Lo que yo puedo decir es que la medicina que hacemos hoy en la mayor parte del mundo es una medicina basada en evidencias. Entonces, ¿cómo funciona eso un poquito para la cultura de la población? Estudiamos, por poner un ejemplo, estudiamos 2 series de pacientes. A algunos les aplicamos la hierbita y a otros le damos agua limpia, agua pura, y comparamos cómo evolucionan, ¿sí? Y vemos si al final hay una diferencia entre esos 2 grupos de miles de pacientes, ¿sí? Eso no se ha hecho nunca con las hierbitas. Por lo tanto, no sabemos realmente qué efecto tiene la hierbita en un estudio controlado. Con los medicamentos sí se hace, y con la cirugía también. O sea que para nosotros aplicar un tratamiento, primero hacemos estudios de años con miles de pacientes, comparándolo, a este sí le doy, a este no. ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo es? Y ahí decimos, mira, los pacientes que toman el medicamento correcto o que reciben la cirugía resuelven su problema en un 35% de los casos, por poner un ejemplo, ¿sí? Mientras que aquellos que no se les hace esto no lo resuelven en ningún por ciento o lo resuelven en un 4% espontáneamente. Y ahí comparamos los números y decimos, hay una efectividad clara porque estamos aumentando la capacidad de resolver el problema. Doctor, quiero habilitar líneas telefónicas, Sí. el 251-9422 y el 940-800-800, en caso hay una persona que quiera hacer la consulta correspondiente de este tema que estamos abordando, litiasis vesicular en pacientes diabéticos y con obesidad. Si tiene usted alguna inquietud sobre el tema, inmediatamente marque nuestras líneas antes mencionadas para hacer la consulta correspondiente con el doctor Lenny Pérez Martínez, médico internista de Consalud, que se encuentra con nosotros. A ver, doctor, ¿se puede prevenir la litiasis vesicular? Podemos hacer algunas cosas. Podemos realizar una dieta saludable que sea pobre en grasas, mantener bajo control nuestro peso y también nuestros lípidos, el colesterol, los triglicéridos, lo podemos hacer. Fuera de eso, la mayor parte de los factores no son controlables, porque tienen que ver con la edad, es más frecuente, tiene que ver con el embarazo, con el sexo femenino y las hormonas. De hecho, por ejemplo, así lo estudié yo, estoy seguro que acá es igual, en Cuba. En Cuba lo estudié de esta manera. Es una enfermedad típica de la mujer madura, madre, ¿sí? O sea, mujer que ha estado ya embarazada, especialmente si está sobrepeso. ¿Sí? Y le decimos de esa manera la enfermedad de las M, mujer, madre madura y con más peso, ¿sí? Para recordarlo. Ajá. Entonces, eso son factores que no podemos controlar, ¿sí? Vamos con una comunicación telefónica en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? La señora Sara. Sara, te Buenas escuchamos noches, con Sara. la consulta que tienes al respecto. Ya. A mí me han operado en octubre exactamente, me sacaron la vesícula.
Me sacaron una piedra del tamaño de un huevito de codorniz. Recién me había comenzado la molestia, fui donde el médico y me sacaron las pruebas y todo, y apliqué para que tenga vesícula, perfecto. Pero ahora noto que por lo mismo que tengo resistencia a todo lo que tenga grasa, estoy bajando tremendamente de peso. Ya me ha dado el COVID la primera semana de enero, me acaba de dar algo similar al COVID la primera semana de febrero. ¿Por qué? Porque estoy comiendo muy mal. Me han bajado los niveles de inmunidad tremendamente. Entonces, pero tampoco me puedo comer tanto porque sé que yo misma siento que no puedo comer, y las grasas tampoco, porque me hacen daño. Claro. Entonces, bueno, no que me hagan daño, sino que me mandan a baño toque, pues, Claro. ¿no? Entonces, esas cosas me están haciendo bajar mucho de peso y tengo miedo que mis niveles sigan bajando y pueda salir a alguna parte y seguir contagiándome de las enfermedades de moda. Bien, Sara, gracias por la llamada, doctor. Bien, muchas gracias, Sara. Bueno, voy a comentarle primero, si está usted perdiendo peso y aunque le estemos atribuyendo a una causa precisa, usted considera que es la vesícula, de todas maneras usted requiere que el médico lo evalúe, ¿sí? Y tener a mano la biopsia de esa vesícula. O sea, el resultado de la biopsia. O sea, cuando le hicieron la cirugía, deben haber extraído la vesícula y la deben haber mandado a patología. Eso deberíamos tenerlo a mano, eso es importante. Otra cosa que le quiero comentar es que después de la cirugía de vesícula, no es raro que los pacientes sufran de un síndrome colecistectomía. La palabra está bastante larguita. Entonces, eso significa que después de quitar la vesícula, ¿sí? Después de quitar la vesícula, como no tenemos ese reservorio que es la vesícula para la sustancia que hace falta para tolerar las grasas, pues nuestro organismo tiene que pasar por una etapa de ajuste. Y el hígado poco a poco va supliendo esa necesidad. El colédoco, que es un conducto que queda, o sea, cuando se retira la vesícula, no quiero ponerme muy técnico, pero él se dilata un poquito más y sirve de alguna manera como reservorio. Esto es un proceso. Y normalmente una buena parte de los pacientes pues resuelven poco a poco su problema. Pero si mal no recuerdo, fue desde diciembre la cirugía. Entonces en este caso ya se ha extendido un poquito, pero yo les recomiendo que visite a su médico de confianza. Puede acudir con nosotros a la Avenida Arenales 1912 en el consultorio 501. Y también puede reservar su cita en el número 924-959-185. Ahí le podemos ayudar con mucho gusto a usted y a otras personas con este tipo de dificultades. Muy bien, doctor. Vamos con una nueva comunicación, ¿correcto? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Miren, yo tenía una consulta. Yo me hice una analítica y me salió que tenía el hígado graso. Bueno, los niveles de enzimas un poquito elevados, con sospecha de hígado graso y todas estas cosas. Resulta que me hicieron una placa y me encontraron que tenía piedras en la vesícula. Entonces mi pregunta es probable que las piedras en la vesícula puedan originar que los niveles de enzimas se eleven? Dos. Porque si tengo piedras no tengo cólicos ni nada por el estilo. No me ha dado cólicos, nunca he tenido. Ok, y ya dio la dirección y creo que voy a visitar al doctor. Muchas gracias. Bien, gracias. Le estaremos esperando. Bueno, muy buenas preguntas. Comenzar diciendo. Lo primero, voy a empezar por la segunda. ¿Por qué no le da síntomas? Y es que es lo más frecuente. Lo más frecuente es que las personas que tienen piedras en la vesícula no tienen síntomas. O tienen síntomas muy vagos, muy poco precisos. Así que eso no es nada raro. Ahora, la primera pregunta que usted estaba, haciéndonos era lo relativo a si esto puede elevar las enzimas hepáticas. Bueno, normalmente no lo hace. Las piedras, para que eleven las enzimas hepáticas, deben estar causando alguna obstrucción, ¿sí? O generando alguna inflamación para que de esta manera pueda haber daño del hígado y de esta manera se elevan las enzimas hepáticas. Pero quiero señalar, usted ha dicho una cosa muy importante.
Ustedes le han dicho que en la ecografía que había esteatosis hepática. Eso significa que hay grasa en el hígado. Pero no lo piensen como que hay grasa que he comido y se ha depositado ahí. No. La esteatosis hepática es expresión de daño hepático. Algo está dañando al hígado. La causa más frecuente en el mundo entero es el alcohol. La segunda causa que lleva a la cirrosis hepática, enfermedad irreversible y realmente muy, muy dura, esa enfermedad es la obesidad. En este caso, es el hígado graso, muy relacionado con la obesidad y la dieta incorrecta de forma general. Es la segunda, bueno, lo menciono así porque es que hay diferencias por países. Sí. Debemos decir el alcohol, las enfermedades infecciosas como la hepatitis B y C y en este caso el hígado graso relacionado con la obesidad y la dieta, ¿sí? Una pregunta final por mi parte, doctor. ¿Y estos problemas se originan con una mala alimentación desde niños? Claro. ¿O es progresivo o cuando somos adultos ya tenemos una vida sedentaria, desorden alimentario por horario de trabajo y ya comienza a generarse el problema? ¿O es desde la infancia? Claro. Y quiero sumarle algunos mitos porque, por ejemplo, las pepitas de algunas frutas o verduras, si las comes te va a dar piedritas, se dicen, ¿no? El caso del pepino, del tomate. ¿Esto es cierto, doctor? Sumando a la pregunta de mi compañero. Bien, eso no es cierto. A ver, voy a comenzar por este mito, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, decir que estas pepitas en relación con la vesícula, ellas no aportan realmente nada que permita que se obstruya y demás. En algunas literaturas podemos encontrar que con respecto al apéndice, estas pepitas sí pueden bloquear, obstruir el apéndice, exacto, y favorecer, es un proceso parecido al de la vesícula. Se inflama el apéndice y bueno, la conducta es también muy similar. Ahora, esa es la pregunta. ¿Y su pregunta era, perdón? El tema de la alimentación desde la infancia de ese niño, si es que contribuye a que a lo largo de la vida termine generándose este problema de litiasis vesicular. Listo. Sí, es una buena pregunta. Y realmente es desde la infancia. O sea, desde la infancia los niños son más resilientes, son más tolerantes, tienen mayor capacidad de recuperarse. Y esas agresiones van ocurriendo, o sea, cuando tenemos edades tempranas, y lógicamente, pero hay un efecto que se acumula en nuestro organismo relacionado con la dieta incorrecta, en especial cuando vivimos con niveles de azúcares altos, aunque no seamos diabéticos, y niveles de grasa también incorrectos. Ahora, eso empeora. Cuando llegamos a la adolescencia, el niño va cambiando la personalidad un poco, come más lo que quiere, se impone su voluntad, llega a la juventud y la adultez y ya él hace lo que decide. Y ahí vienen conductas, usualmente es cuando con más frecuencia ocurren pues conductas incorrectas que vienen a contribuir a este fenómeno. Y ciertamente esta dieta incorrecta, rica en grasas, rica en hidratos de carbono, que no es que esté mal el hidrato de carbono, el exceso es lo que está mal, pues por supuesto que va a ir contribuyendo a la obesidad, que es tan frecuente. Si miramos, no he revisado recientemente las estadísticas, pero la población peruana que tiene un grado de obesidad o sobrepeso está por encima del 30%, más de una tercera parte, 1 de cada 3 personas, y eso es bien serio. Muy bien, doctor, muchas gracias. Hemos estado dialogando con el doctor Lenny Pérez Martínez, médico internista, y cada vez que usted viene nos deja clarísimo que la alimentación es la pieza fundamental para la salud. Una vez. Claro que sí, y el agua también, como usted lo ha mencionado. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias.